Saludos hermanos y bienvenidos a la sexta semana de clases del curso de Comunicación Escrita y Oral. Para mí es un verdadero honor poder llegar hasta este punto con ustedes. Han sido 5 semanas más de un mes junto a ustedes aprendiendo las bases de nuestro idioma, aprendiendo cosas acerca de la comunicación, acerca de la ortografía, acerca de la gramática, acerca de la dicción, la escritura, la lectura y por último la semana pasada estuvimos estudiando la oratoria, ¿verdad? En medio de todo eso, hermanos, todavía sigue estando una pregunta en el aire. ¿Cómo podemos aplicar todo lo aprendido a nuestra vida real, entre comillas, lo digo real, es decir, a nuestro ministerio, a nuestra cotidianidad con la familia, las personas que nos rodean? Es bueno tener un conocimiento teórico, pero personalmente yo soy de las personas que cree que el conocimiento teórico sin aplicación directa no tiene ningún sentido. Así que en esta unidad número 6 lo que vamos a intentar hacer es aplicar todo lo que hemos aprendido a nuestra vida diaria. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, la unidad se titula Redacción Práctica. Vamos a practicar, vamos a poner en práctica lo que hemos estudiado. Y básicamente vamos a dividir esta lección en dos partes. La primera de ellas trata sobre la elaboración de clases de escuela dominical. Y escucho que algunos de ustedes podría decir, bueno, pero yo no soy un maestro de escuela dominical, yo no soy un docente. Está bien, hermano, no se preocupe, quizá usted no es un docente en el nivel formal, en el sentido formal de la palabra, y sin embargo déjeme decirle una realidad, un hecho certero. Cada uno de nosotros, a través de nuestra vida, estamos siempre aprendiendo de los demás y siempre enseñando a otros. Déjeme repetirlo, durante el transcurso de nuestra vida siempre enseñaremos y aprenderemos de otras personas. Enseñaremos a otras personas, aprenderemos también de ellas. Esa es una realidad que no podemos negar, mucho menos cuando somos aquellos que transportan el mensaje del Evangelio, aquellos que se les ha encargado predicar las buenas nuevas. Hermano, quizá usted no tenga una clase formal y sin embargo sí tiene la oportunidad de bendecir a otros con sus palabras, con su enseñanza. En el módulo que usted encuentra allí en nuestra lección número 6, se va a dar cuenta de que nos dan algunos consejos sobre la elaboración de clases de escuela dominical. En primer lugar, es importante conocer a nuestros estudiantes, conocer quiénes son ellos, cuál es la forma o perfil que tienen. No solo eso, sino orar y pedirle a Dios que nos muestre cuáles son sus necesidades. Recuerde que en la unidad de escritura decíamos que hay que escribir con un propósito. Cuánto más, hermanos, tener que elaborar una clase que sea de impacto, una clase que responda a las necesidades del pueblo que nos rodea. No sé si le ha pasado alguna vez, pero hay ocasiones en que las personas enseñan y puede ser una clase magistral, una clase asombrosa, pero no responde a nuestra necesidad, así que llega a ser vano. Por eso, hermanos, es importante comprender que la necesidad de la persona es nuestro punto base para arrancar y elaborar la clase. No solo eso, sino que también debemos estar conscientes, hermanos, de que la base fundamental o el contenido fundamental de nuestra lección tiene que estar en la Biblia. Debemos ser cristocéntricos, bibliocéntricos. Nuestras clases de escuela dominical deben estar llenas de la Biblia. No estoy queriendo decir con eso que usted va a repetir versículo tras versículo. Quiero decir que usted va a tomar los principios bíblicos y hacerlos fundamentales, ejes y pilares de su clase. Solo de esa manera su clase va a llegar a ser verdaderamente bíblica, verdaderamente cristiana. Allí en el módulo usted va a encontrar una división muy interesante que nos da la hermana Miriam Pozzi acerca de los adolescentes y los jóvenes. Ella básicamente habla de 3 sectores o edades que tenemos allí en nuestras clases de escuela dominical mayormente. Y la primera de ellas es la de los adolescentes de 13 a 18 años. Los adolescentes tienen necesidad de formar una identidad clara, tienen una necesidad emocional, tienden a la depresión. Tenga en cuenta usted eso en el momento de elaborar clases. Después nos habla de los adolescentes jóvenes, que vendrían siendo desde los 19 hasta los 24 años. Y los adolescentes jóvenes tienen otra necesidad. ¿Dónde voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Con quién me voy a casar? Ese tipo de preguntas que usted puede ayudar a responder también a través de sus clases. Por último, se nos habla también de los jóvenes, que vienen siendo de los 25 a los 30 años. Jóvenes que ya intentan desafiarse a sí mismos a ser mejores dentro del mundo, a tener una estabilidad económica y a nivel social. Es importante entonces comprender también sus necesidades. No se menciona allí, hermanos, en el módulo y sin embargo también los ancianos, las personas de la Edad Media, y no quiero decir de la época medieval, sino de la Edad Media de la vida,
alrededor de 50 años, son personas que tienen necesidades específicas. Los ancianos, las personas de esta etapa media de la vida, los niños, cada uno de ellos tiene necesidades específicas a las cuales usted como maestro debe ser sensible para responder a ellas. Muy bien. Ahora, el segundo tema que vamos a estar dialogando aquí esta semana en el módulo se trata acerca de los artículos para publicaciones cristianas. ¿Y qué quiero decir con eso, hermanos? Bueno, quizá a usted se le dé la posibilidad alguna vez de redactar un artículo para una revista cristiana, o quizá para su denominación, o quizá para su propia iglesia local. El pastor puede pedirle, mira, ¿por qué no escribes algo que nos pueda beneficiar, que nos pueda bendecir como congregación? Y la primera pregunta que usted se puede hacer es, bueno, ¿y de qué voy a hablar? Y esa es una pregunta correcta. Lo primero que tenemos que hacer es tener una etapa de ideación. Esta palabra puede que suene un poco extraña, ¿verdad? Y sin embargo, la ideación no es más que el momento en el cual podemos tener una idea clara sobre el tema que se va a abordar. El momento en el cual podemos tener una idea clara sobre el tema que se va a abordar. Usted puede pensar muchas cosas y quisiera escribir sobre muchas cosas, pero debe concentrarse en una idea para poder llegar a esta y tener un propósito efectivo. ¿Está bien? Ahora, después de la ideación, es importante tener una etapa de maduración. ¿Y qué es la maduración? Bueno, hermanos, la maduración es desarrollar la idea comparándola con otras fuentes, viendo que sea fidedigna y creando un primer bosquejo escrito. Repito, desarrollar la idea comparándola con otras fuentes, viendo que sea fidedigna y creando un primer bosquejo escrito. Así, hermanos, que después de la maduración usted ya no debe tener solo una idea, sino que debe tener un bosquejo de qué es lo que usted va a escribir, con sus modelos principales, con sus puntos principales que quiere desarrollar y poder pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de redacción. En la redacción lo que queremos es desarrollar el bosquejo que creamos en la etapa de maduración. De tal forma que con este bosquejo vamos a empezar a concentrarnos y empezar a escribir ya en prosa, es decir, de una manera corrida, lo que va a ser nuestro artículo final. Escriba, hermano, no tenga temor de ser original en su escritura, manténgase eso sí dentro de los límites de su contexto. Quizás si le están pidiendo un documento formal no sea conveniente hablar mucho acerca de cosas humorísticas, ¿verdad? Y sin embargo, no tenga la preocupación de qué dirán si es que no le han puesto esa clase de trabas. Dedíquese usted a tratar de cumplir sus objetivos, sus metas propuestas, sus puntos principales dentro del bosquejo. La última etapa para publicar artículos a nivel cristiano es la etapa de la revisión. Una vez que usted ya tenga todo escrito, puede pasar a mirar allí qué fue lo que escribió y cómo puede mejorarlo. Quizá puede que tenga algunos errores de ortografía. Aún peor, puede que tenga errores de gramática, que la oración no tenga mucho sentido. Es importante entonces que lea y relea y relea y vuelva a leer. ¿Tantas veces? Sí, tantas veces, porque cada vez que usted lo lea, quizá va a encontrar una palabra que va a encajar de mejor manera, quizá va a encontrar un error que antes no había visto, y a la final su texto, su artículo va a ser de mejor calidad. Bueno, hermanos, estos dos temas, la escuela dominical y los artículos cristianos, son los temas que nos conciernen durante esta semana. Tengo también unas actividades allí en el foro y también una tarea que me tienen que presentar. Les voy a pedir por favor que den lo mejor de ustedes, pues las tareas de esta semana son, digamos, las más valiosas a nivel de puntaje. Y también pues no vale la pena desmayar esta última semana cuando ya durante 5 semanas han dado la talla. Así que les motivo, sigamos adelante. Para mí ha sido un gusto compartir esta clase con ustedes. Quedo a sus órdenes a través del correo electrónico que aparece en pantalla. Y por favor no duden en escribirme. Espero que nos veamos en otro curso quizá o personalmente si Dios lo permite. Que el Señor les bendiga.